Entré corriendo al hospital con la caja de dulces apretada contra mi pecho, temblando como si el mundo se me fuera a caer encima. Cuando levanté la vista, la vi. Mi suegra estaba de rodillas en medio del pasillo, llorando, con las manos temblando como si hubiera visto un fantasma. La misma mujer que me echó de su casa, que me llamó vergüenza, que me separó de su hijo, ahora no podía ni mirarme a los ojos. El médico salió de la sala, me señaló y dijo en voz firme: «Usted es la única que puede autorizar el tratamiento. Su esposo depende completamente de usted». Mi suegra se tapó la boca, incapaz de reaccionar. Con el corazón deshecho, pensé. Si ella supiera todo lo que tuve que pasar, todo lo que me quitó, y todo lo que construí sola, vendiendo dulces en la calle. Pero para entender por qué estoy aquí, en este pasillo frío, con ella suplicando por mí, tienes que conocer mi historia desde el principio. Me llamo María, y cuando me casé creí que por fin había encontrado un lugar para construir un hogar. Mi esposo era mi compañero, mi refugio, y aunque vivíamos en la casa de mi suegra por necesidad, yo pensé que el amor sería suficiente para que ella me aceptara. Pero desde el primer día, entendí que no me veía como familia, sino como una intrusa que jamás estaría a su altura. Vendía dulces en la calle para ayudar con los gastos, con el deseo sincero de demostrar que no era la carga que ella repetía que yo era. Cada dulce llevaba una parte de mi esfuerzo, una esperanza, un paso hacia una vida mejor. Pero para mi suegra, aquello era motivo de humillación. Me señalaba, me criticaba, y convertía cada día bajo su techo en una prueba de resistencia. Hasta que un día, sin una pizca de compasión, me echó de su casa y me separó de mi propio esposo. En ese instante sentí que mi vida se derrumbaba, sin imaginar que ese sería el punto de partida de la mujer que me convertiría después. Y antes de continuar con esta historia que dio tantas vueltas, quiero invitarte a quedarte conmigo. Si te gustan los relatos que tocan el corazón, que muestran fuerza, superación y las sorpresas de la vida, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí encontrarás historias que inspiran, acompañan y te recuerdan que nunca estás sola. Aquel día amaneció como cualquier otro, pero el ambiente dentro de la casa se sentía tenso, como si algo estuviera a punto de romperse. Mi suegra me observaba con ese desprecio silencioso que ya se había vuelto parte de mi rutina, como si yo fuera una intrusa en mi propio matrimonio. Yo intentaba mantener la calma mientras preparaba mis dulces, aferrándome al único trabajo que tenía. Pero cada mirada suya era un recordatorio de que nunca sería suficiente para ella. No sabía que ese día su paciencia explotaría de la manera más cruel. Mientras guardaba mis dulces en la caja, mi suegra entró a la cocina y golpeó la mesa con fuerza, haciéndome saltar del susto. Me llamó vergüenza, carga y pobretona, palabras que me atravesaron el pecho como cuchillos. Me dijo que su hijo merecía algo mejor, alguien que estuviera a su nivel, no una mujer que vendía dulces en la calle. Yo intenté explicarle que trabajaba para aportar, para ayudar en lo poco que podía, pero mi voz se estrellaba contra su hostilidad como olas contra una roca fría. Nada la conmovía. Mi esposo escuchó los gritos y apareció en la puerta, pero se quedó inmóvil, como si estuviera paralizado entre dos mundos. Sus ojos reflejaban culpa, pero sus labios no pronunciaron ninguna defensa. Mi suegra señaló mis cosas y me ordenó salir de su casa inmediatamente, como si yo fuera una extraña que había llegado sin permiso. Esperé, por un instante, que él dijera algo, que recordara que yo era su esposa. Pero su silencio fue una herida más profunda que cualquier insulto. Aquella ausencia de valentía me rompió el alma. Sin tener otro lugar al que ir, recogí mis pocas pertenencias y las puse en una bolsa gastada. Agarré mi caja de dulces como si fuera lo último que me quedaba en el mundo. Mi suegra observaba la escena con los brazos cruzados, satisfecha, creyendo que estaba poniendo orden en su hogar. Cada paso hacia la puerta se sentía como un adiós al futuro que pensé que tenía.
Crucé el umbral sintiendo que algo dentro de mí se desgarraba para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el viento frío de la calle me golpeó el rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Me senté en la acera por un momento, respirando hondo, tratando de entender cómo mi vida se había venido abajo en cuestión de minutos. Pero en medio de ese dolor desgarrador, algo comenzó a encenderse suavemente dentro de mí. Era una chispa de fuerza que todavía no comprendía, la misma fuerza que, con el tiempo, cambiaría el rumbo de toda mi historia. Esa noche me refugié en casa de una amiga que me abrió la puerta sin hacer preguntas, solo con un abrazo silencioso que me sostuvo cuando mis piernas ya no podían más. Aunque tenía un techo y una cama prestada, mi corazón seguía temblando, dividido entre la tristeza y la incredulidad. Me preguntaba cómo era posible que mi propio esposo no hubiera movido un dedo para defenderme. El silencio de él resonaba en mi mente como un golpe interminable. Sentía que mi matrimonio se había desmoronado en cuestión de minutos. Los primeros días apenas podía levantarme, con el alma rota y la mirada perdida en recuerdos que dolían como fuego. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Desde niña había aprendido que nadie vendría a rescatarme, que la vida exigía fuerza incluso cuando ya no quedaba nada dentro. Mi amiga me animó a levantarme, a agarrar mi caja de dulces y volver a la calle. Era lo único que tenía, lo único que sabía hacer, y tal vez, lo único que podría devolverme un poco de dignidad. Así que respiré hondo y di el primer paso. La calle me recibió con su ruido, su indiferencia y su sinceridad brutal. Allí nadie fingía, nadie prometía amor y luego desaparecía. Comencé a ofrecer mis dulces con una voz temblorosa, sintiendo que cada no era un recordatorio del abandono reciente. Pero también hubo miradas amables, manos que compraron sin preguntar, personas que me regalaron una sonrisa justa cuando más la necesitaba. Poco a poco, entre el dolor y el cansancio, encontré un ritmo que me mantenía de pie. Descubrí que la calle puede herir, pero también enseña. Con el pasar de los días, la venta me permitió comprar lo básico para sobrevivir y, aunque vivía al límite, sentía una libertad que nunca tuve en la casa de mi suegra. Ya no caminaba pisando huevos, ya no escuchaba insultos disfrazados de consejos. Estaba sola, sí, pero también era mía cada decisión, cada moneda ganada, cada paso hacia adelante. Por primera vez, pude escucharme a mí misma. Y esa voz interior, aunque apagada, me decía que no debía volver a un lugar donde no era valorada. A pesar de todo, había algo que seguía pesando en mi pecho, el recuerdo de mi esposo. No sabía si sentir rabia, tristeza o compasión por él. Me preguntaba si pensaba en mí, si lamentaba lo sucedido, si algún día tendría el valor de enfrentar a su madre. Pero mientras esas preguntas me torturaban en silencio, entendí que mi vida no podía detenerse por la cobardía de otros. Así, con dulces en las manos y heridas en el alma, comencé a reconstruir mi historia, sin imaginar que el destino aún tenía preparado un reencuentro que cambiaría todo otra vez. Con el paso de los días, la calle dejó de ser solo un lugar de paso y se convirtió en mi nueva maestra. Aprendí a leer las miradas de la gente, a distinguir entre quienes compraban por gusto y quienes compraban por compasión. Cada esquina tenía una historia diferente, y cada cliente dejaba una marca en mí. Había días en los que vendía todo, y otros en los que regresaba con la caja llena y el corazón vacío. Pero aún así, seguía adelante, porque rendirme ya no era una opción. Una mujer mayor se volvió parte de mi rutina, venía todos los días, compraba un dulce y me decía, hijita, no te apagues, que de estas caídas salen las mejores mujeres. Sus palabras eran un bálsamo en medio del caos. Me miraba como si viera algo en mí que yo misma había olvidado. Gracias a ella, comencé a creer que, tal vez, había un futuro más allá del abandono. Sus pequeñas compras no salvaban mis cuentas, pero sí sostenían mi ánimo cuando más lo necesitaba. Sin embargo, la calle también mostraba su dureza sin pedir permiso. Una tarde, un grupo de jóvenes se burló de mí mientras ofrecía mis dulces, llamándome fracasada y riéndose de mi ropa gastada. Sentí como la vergüenza subía por mi cuello como fuego, pero respiré hondo y seguí adelante.
Algunos insultos aún dolían más porque me recordaban las palabras de mi suegra. Pero cada vez que superaba uno, una parte de mí se hacía más fuerte, más firme, más segura de que yo valía mucho más de lo que los demás veían. Había noches en las que volvía tan cansada que apenas podía levantar la caja. Mis manos olían a azúcar, mis pies a polvo de la calle, y mi alma a nostalgia por lo que había perdido. Pero algo había cambiado dentro de mí, ya no me sentía la mujer débil que salió llorando de aquella casa. Ahora era alguien que luchaba sola, que pagaba sus propias cuentas, que encontraba un motivo para levantarse cada día. La soledad dolía, sí, pero también me daba una libertad que nunca había experimentado. Y fue justamente en medio de esa mezcla de cansancio, dolor y crecimiento que lo volví a ver. Un día, mientras ofrecía mis dulces en una plaza, levanté la mirada y allí estaba él, mi esposo, mirándome como si el mundo entero se le hubiera derrumbado en un instante. Su expresión era de sorpresa, culpa y necesidad. Y sin que yo lo supiera aún, ese encuentro cambiaría el rumbo de mi vida una vez más. Cuando lo vi frente a mí, por un momento sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi esposo se acercó despacio, como si tuviera miedo de que yo saliera corriendo. Sus ojos estaban llenos de culpa, el tipo de culpa que deja huellas profundas. Me preguntó cómo estaba, aunque ambos sabíamos que esa pregunta llegaba demasiado tarde. Yo llevaba semanas sobreviviendo sola en la calle, mientras él seguía atrapado bajo el dominio de su madre. Aún así, algo en mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Me confesó que había intentado hablar con su madre, pero cada vez que lo hacía, ella lloraba, gritaba o lo chantajeaba emocionalmente. Él no sabía cómo enfrentarla, había crecido obedeciéndola en todo, sin cuestionar nada. Me dijo que no me había buscado antes por miedo a empeorar las cosas, pero que no dejaba de pensar en mí. Yo lo escuché en silencio, sintiendo una mezcla amarga de amor herido y rabia contenida. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería alejarse para siempre. Le dije que yo también lo había extrañado, pero que el dolor de aquella expulsión todavía ardía dentro de mí como una herida abierta. Le pregunté por qué no había dado un solo paso cuando su madre me echó, por qué no había tenido la valentía de elegirme aunque fuera una vez. Él bajó la cabeza, derrotado, incapaz de sostener mi mirada. Me pidió perdón, con una voz rota que parecía venir desde el fondo de sus miedos. Y aunque sus palabras tocaban algo profundo en mí, no eran suficientes para borrar lo vivido. Decidimos hablar en un banco de la plaza, lejos de miradas curiosas. Le expliqué que ahora tenía una vida, por más difícil que fuera, que había aprendido a caminar sola y que no pensaba volver a un lugar donde no era respetada. Él me propuso que buscáramos algo juntos, un cuarto pequeño, un inicio humilde, cualquier cosa con tal de recuperarme. Pero yo no podía decidir en un solo instante lo que había tardado tanto en reconstruir dentro de mí. Aún así, accedí a seguir conversando con él, paso a paso, sin prisa. Mientras nos despedíamos, él me tomó la mano con una delicadeza que me hizo recordar por qué me había enamorado de él. Pero esta vez era diferente, yo no era la misma mujer que salió llorando de la casa de su madre. Ahora tenía cicatrices que contaban historias, fuerza que no imaginaba tener y una claridad que antes no conocía. No sabía qué iba a pasar con nosotros, pero algo dentro de mí decía que el destino todavía tenía capítulos importantes escritos para ambos, capítulos que yo aún no estaba lista para enfrentar. Después de aquel encuentro con mi esposo, pasé varios días en silencio, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Una parte de mí quería volver a intentarlo, pero otra sabía que necesitaba hacer algo por mí misma antes de dar cualquier paso hacia él. Tenía que volver a reconocerme, reconstruir mi dignidad, encontrar mi voz. No podía seguir siendo la mujer que aceptaba humillaciones para mantener un techo. Así que tomé una decisión que cambió mi rumbo, comenzaría de cero, aunque fuera desde el rincón más pequeño de la ciudad. Alquilé un cuarto diminuto con el dinero que había logrado juntar vendiendo dulces. Era apenas más grande que un armario, pero tenía una puerta que podía cerrar y abrir cuando yo quisiera. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía un espacio que me pertenecía. Pasé la primera noche llorando, no de tristeza,
sino de alivio. No había gritos, no había críticas, no había pasos que temer. Solo estaba yo, mis pensamientos y una cama sencilla donde podía respirar sin miedo. Con el poco dinero que me quedaba, compré más ingredientes y comencé a preparar dulces desde ese cuarto. Pasaba horas mezclando, envolviendo, decorando, dándole forma a algo que había nacido de mi dolor, pero también de mis sueños. Me di cuenta de que quería convertir aquello en algo más grande, no solo vender dulces en la calle, sino crear un negocio propio, por pequeño que fuera. Algo que mostrara al mundo, y a mí misma, que yo era capaz de levantarme después de haber sido derribada. Cada mañana salía a vender con una energía diferente. Ya no era la mujer expulsada y humillada que caminaba con la cabeza baja. Ahora caminaba con propósito, con una fuerza que no sabía que tenía. La gente comenzó a reconocerme, a esperar mis dulces, a preguntarme cómo los hacía. Algunas mujeres me contaban sus propias luchas, y yo entendí que no estaba sola. La calle ya no era solo un lugar de supervivencia, también era el espacio donde yo comenzaba a florecer. Pero justo cuando mi vida empezaba a encontrar un ritmo, un día recibí una llamada que hizo que mis manos temblaran. Era un número desconocido, y al contestar, escuché una voz que nunca pensé que volvería a escuchar. Mi suegra. Su tono ya no era de superioridad, era de desesperación. Algo había pasado con mi esposo. Y aunque mi corazón se detuvo por un instante, no imaginaba que esa llamada sería el comienzo del capítulo más duro y revelador de mi historia. Cuando escuché la voz de mi suegra al otro lado del teléfono, por un instante pensé que había marcado mi número por error. Pero su respiración entrecortada y su tono desesperado me hicieron entender que aquella llamada tenía un motivo más grande que el orgullo. Me dijo que su hijo, mi esposo, llevaba días sintiéndose mal, que había empeorado rápidamente y que ella no sabía qué hacer. Su voz temblaba, casi suplicando, algo que jamás había escuchado antes. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Corrí al hospital sin pensarlo 2 veces, con la caja de dulces aún en mi mano porque no tuve tiempo de dejarla en ninguna parte. Mientras avanzaba por los pasillos fríos, mi corazón golpeaba contra mi pecho como si quisiera escaparse. Lo encontré acostado en una camilla, pálido, débil, casi irreconocible. Tenía los ojos cerrados y la respiración pesada, y me pregunté dónde había quedado aquel hombre que una vez sonrió conmigo. La imagen me desgarró tan profundamente que olvidé por completo el dolor del pasado. Mi suegra estaba allí, de pie en un rincón, con el rostro desencajado y las manos temblando. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Por primera vez, no había reproches, no había superioridad, no había esa máscara fría con la que siempre me miraba. Solo había miedo. El miedo de una madre que comprendía demasiado tarde el daño que había causado con su orgullo. Aún así, me acerqué a mi esposo y tomé su mano sin dudar. Él abrió los ojos lentamente y susurró mi nombre. Los médicos me explicaron que su estado era delicado, que había ignorado síntomas por mucho tiempo y que necesitaban autorización inmediata para continuar con el tratamiento. Mientras hablaban, noté cómo la mirada del doctor se dirigía hacia mí. Era como si, desde el primer momento, él hubiese entendido que yo era la persona que siempre estuvo a su lado, incluso cuando otros me habían apartado. Su voz fue clara y firme cuando dijo que necesitaban mi firma. Mi suegra, con el rostro completamente bañado en lágrimas, asentía sin poder levantar la cabeza. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Yo podría haberme marchado, podría haberla dejado sola enfrentando las consecuencias de su propio veneno, podría haber elegido el rencor. Pero no lo hice. Porque el amor, cuando es verdadero, no se extingue con la humillación, se transforma, se fortalece o se libera. Apreté la mano de mi esposo y supe que, aunque el camino había sido cruel, aún había capítulos que necesitábamos vivir.
Lo que no imaginaba era que este episodio era apenas o comeco de una verdad ainda más profunda que estaba prestes a ser revelada. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de esperanza y angustia. Yo permanecía a su lado, hablándole en voz baja, recordándole momentos que habíamos vivido juntos antes de que todo se rompiera. Poco a poco, él comenzó a recuperar la conciencia y a conectar nuevamente con la realidad. Una tarde, mientras le acomodaba las sábanas, me tomó de la mano y me pidió que me sentara. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía más pesado que la enfermedad misma, la verdad que había callado por demasiado tiempo. Con voz débil, me confesó que había estado trabajando en exceso para demostrarle a su madre que podía mantenernos sin depender de ella. Su obsesión por ser el hijo perfecto lo llevó a descuidar su salud hasta límites peligrosos. Cada vez que intentaba poner límites, su madre lo manipulaba con culpa, con lágrimas, con ese control silencioso que siempre la caracterizó. Yo lo escuché con el corazón encogiéndose, entendiendo que él también había sido víctima del mismo veneno que me expulsó de esa casa. La raíz de todo era más profunda y más oscura de lo que imaginaba. Me contó que, después de que me echó, la casa se volvió aún más fría. Su madre repetía todo el tiempo que yo le arruinaba la vida, que él estaba mejor sin mí, que debía enfocarse en ser un verdadero hombre. Pero por más que él intentaba complacerla, nada era suficiente. Vivía bajo un régimen de presión constante, donde cualquier intento de independencia era castigado con gritos o silencios prolongados. Cuando su salud empezó a deteriorarse, ella lo obligó a seguir trabajando, diciendo que no era tan grave. Suentao entendí, él le habíase destruido tentando agradar a alguien imposible de agradar. Mientras hablaba, mi suegra escuchaba desde el rincón, con los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas como si sostuvieran todos sus errores. Por primera vez, no intentó justificarse, no levantó la voz, no culpó a nadie más. Era evidente que la verdad la estaba atravesando como una flecha. Su rostro mostraba el peso de cada palabra que su hijo decía, como si recién estuviera comprendiendo el daño que había sembrado con sus exigencias, su orgullo y su incapacidad de ver más allá de sus propias inseguridades. Cuando mi esposo terminó, me miró con una mezcla de culpa y necesidad. Me dijo que había entendido tarde que la única persona que siempre estuvo con él era yo, no su madre ni la imagen de perfección que ella le imponía. Me pidió perdón una vez más, pero esta vez su voz no temblaba, había una honestidad cruda que no había visto antes. Yo apreté su mano, sintiendo que ese momento marcaba un antes y un después. Aún quedaba un largo camino para sanar, pero por primera vez en muchísimo tiempo, la verdad estaba sobre la mesa. Cuando los médicos me explicaron los costos del tratamiento, sentí que el piso se movía bajo mis pies. Eran cifras imposibles para una mujer que vendía dulces en la calle, cifras que habrían aplastado a cualquiera. Pero en lugar de rendirme, recordé cada amanecer trabajando, cada moneda guardada con sacrificio y cada venta que había hecho para sobrevivir. No sabía si sería suficiente, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Mi esposo necesitaba ayuda, y ahora yo era la única capaz de dársela. Saqué todos mis ahorros, el dinero que había acumulado con tanto esfuerzo, y lo puse sobre la mesa del hospital. Era el resultado de semanas vendiendo bajo el sol, bajo la lluvia, bajo miradas de burla y miradas de apoyo. Para muchos, ese dinero no valdría nada. Para mí, era mi vida entera. Los médicos se sorprendieron al ver mi determinación, y uno de ellos me dijo que pocas personas eran capaces de amar con esa entrega. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había sido usado para humillarme, ahora se convertía en fuerza. Mi suegra observaba en silencio mientras yo firmaba papeles y tomaba decisiones que antes ni siquiera me habrían permitido considerar. Su rostro mostraba incredulidad. Nunca imaginó que aquella mujer que ella expulsó por vender dulces sería quien ahora salvaría a su hijo. Era como si cada gesto mío fuera un golpe directo a su orgullo, pero también un espejo que le mostraba una verdad que siempre se negó a ver.
Yo no buscaba humillarla. Solo hacía lo que tenía que hacer. Pero el destino, a veces, tiene una forma curiosa de poner todo en su lugar. Con el paso de los días, mi vida dio un giro inesperado. Mientras pasaba horas en el hospital, la noticia de mis dulces comenzó a correr entre enfermeras, familiares de pacientes y hasta médicos. Gente que nunca me había visto antes empezó a comprarme por solidaridad, por cariño, o tal vez por la historia que se había hecho visible sin que yo buscara contarla. Vendía en pasillos, en salas de espera, en los jardines del hospital. Mis dulces se volvieron un símbolo de lucha, y yo, sin querer, me convertí en un ejemplo para otros. En poco tiempo, mi negocio creció más que nunca. No solo me ayudaba a pagar el tratamiento, sino que me daba una sensación de propósito que nunca había sentido. Comprendí que lo que comenzó como una necesidad para sobrevivir se había transformado en un puente que me sostenía en el momento más difícil de mi vida. Mientras veía a mi esposo mejorar poco a poco, entendí que todo ese dolor, todas esas caídas, me habían preparado para este instante. Y aunque la tormenta aún no había terminado, por primera vez sentí que estaba avanzando hacia la luz. Con el paso de los días, mi esposo comenzó a mostrar mejoría, y pude ver nuevamente vida en sus ojos. Cada pequeño avance, una sonrisa débil, un gesto, una palabra, era un recordatorio de por qué yo seguía allí. Sin embargo, la tensión entre mi suegra y yo seguía suspendida en el aire, pesada, silenciosa, inevitable. Ella evitaba mirarme directamente, pero siempre estaba cerca, como si estuviera esperando el momento adecuado para decir algo. Yo no sabía si quería escucharla, pero entendía que tarde o temprano ese encuentro iba a suceder. Una noche, mientras mi esposo dormía profundamente, ella se acercó a mí con pasos lentos, casi inseguros. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas, y las manos apretadas contra el pecho. Me pidió que saliéramos al pasillo, y aunque mi corazón se aceleró, acepté. Al llegar allí, la vi quebrarse por completo. Me dijo que lo sentía, que no sabía cómo reparar el daño que había hecho, que su orgullo la había cegado y que nunca creyó que su hijo terminaría pagándolo tan caro. Sus palabras temblaban como si le doliera pronunciarlas. Yo la escuché en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que me apretaban el pecho, rabia, compasión, tristeza y cansancio. Parte de mí quería gritarle todo lo que sufrí, recordarle cada humillación, cada lágrima derramada por culpa de su desprecio. Pero otra parte, más silenciosa y profunda, sabía que nada de eso devolvería lo que fue perdido. Las heridas eran reales, pero también lo era la oportunidad de cerrar un ciclo. Me preguntó, casi en un susurro, si algún día podría perdonarla. Y esa pregunta me atravesó como una flecha. No supe qué responder. El perdón no era un interruptor que podía encenderse de un momento a otro. Pero también sabía que cargar odio solo me haría daño a mí. Le dije que no podía prometerle nada, pero que estaba dispuesta a intentar sanar, no por ella, sino por mí, y por su hijo, que necesitaba paz más que nunca. Ella bajó la cabeza, aceptando mi respuesta con una humildad que jamás había visto en ella. Por primera vez, no éramos enemigas. Solo dos mujeres cansadas, heridas, y torpemente tratando de reconstruir algo entre tanto escombro emocional. Al regresar a la habitación, tomé la mano de mi esposo y sentí cómo me apretaba con una fuerza suave, como si hubiera escuchado todo sin necesidad de palabras. Entendí que mi camino no sería fácil, que el perdón sería un proceso largo y lleno de sombras. Pero también comprendí que yo ya no era aquella mujer destrozada que salió llorando de la casa de su suegra. Era alguien nueva, alguien que había aprendido a levantarse. Y aunque aún quedaban cicatrices abiertas, algo dentro de mí comenzaba a regenerarse, como si la vida estuviera preparando la última y más inesperada vuelta del destino. Con el paso de las semanas, mi esposo fue recuperando fuerzas, y cada día a su lado era un recordatorio de por qué había luchado tanto. Lo veía más consciente, más presente,
como si la enfermedad le hubiera arrancado las vendas que su madre había puesto durante años. Me agradecía constantemente, no solo con palabras, sino con gestos sinceros que hablaban de un amor renovado. Y aunque todavía había heridas entre nosotros, por primera vez sentí que ambos queríamos caminar en la misma dirección, hacia una vida donde nadie más decidiera por nosotros. Cuando por fin le dieron el alta, salimos del hospital sin mirar atrás. Mi suegra caminaba unos pasos detrás, en silencio, como si no supiera dónde colocarse en este nuevo capítulo. Ya no tenía ese aire de superioridad que siempre la acompañaba. Había entendido, por fin, que su control solo había destruido, no protegido. Nos despedimos con una conversación breve y honesta. Ella prometió respetar nuestro espacio, y aunque aún no estábamos listas para un lazo cercano, sí existía un inicio tímido hacia algo más sano. A veces, eso es suficiente. Con mi esposo recuperado, regresé a mis dulces, pero esta vez con una visión completamente distinta. La gente ya conocía mi historia, y mi pequeño negocio comenzó a crecer como nunca. Pasé de vender en la calle a recibir pedidos grandes, a ver mi nombre circular de boca en boca. Lo que un día usaron para humillarme, se había convertido en mi honor. Mi esposo me ayudaba en todo lo que podía, aprendiendo una lección que había tardado años en comprender, que las mujeres fuertes no se destruyen, se transforman. Alquilamos un lugar más amplio, un pequeño local donde podía preparar mis dulces sin restricciones. Decoré ese espacio con mis colores favoritos, con fotos, con plantas, con todo aquello que nunca pude elegir cuando vivía bajo el techo de mi suegra. Era mío. Nuestro. Un símbolo de lo que habíamos sobrevivido y de lo que estaba por venir. Cada dulce que salía de ese lugar llevaba un pedazo de mi historia, una mezcla de dolor superado y esperanza renacida. La gente decía que mis dulces tenían un sabor a lucha, y creo que tenían razón. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor. Siento orgullo. Orgullo de la mujer que fui capaz de rescatar en medio de las ruinas. Orgullo de haber seguido adelante cuando todos esperaban que me rindiera. Y aunque la vida me arrancó de una casa donde nunca fui bienvenida, me devolvió algo infinitamente más valioso, mi dignidad, mi fuerza y mi propio camino. Aprendí que las vueltas del destino son misteriosas, y que, a veces, lo que otros usan para derribarte, Dios lo usa para levantarte. Esta historia no trata solo de una suegra, de una enfermedad o de un matrimonio puesto a prueba. Trata de cómo una mujer puede reconstruirse incluso después de ser arrancada de todo lo que conocía. Trata de cómo el dolor puede convertirse en fuerza y cómo la humillación, cuando se enfrenta con dignidad, termina revelando quién realmente eres. Yo, que un día salí a la calle con una caja de dulces y el corazón hecho pedazos, hoy camino con la frente en alto porque descubrí que el valor no viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú decides creer sobre ti misma. Perdonar no fue fácil. Sanar tampoco. Pero cada paso que di fuera de aquella casa, cada amanecer trabajando en la calle, cada lágrima que derramé sola, construyeron la mujer que soy hoy. Y ahora sé que la vida siempre encuentra su forma de dar la vuelta, incluso cuando parece que ya no queda nada por salvar. Lo que un día me humilló, hoy me sostiene. Lo que un día me destruyó, hoy me levanta. Y lo que un día me arrebató lágrimas, ahora me regala victorias silenciosas y profundas. Si tú también estás enfrentando un momento duro, si te han hecho sentir menos, si te han cerrado puertas o apagado la voz, quiero que recuerdes algo: lo que hoy duele, mañana puede convertirse en tu fuerza más grande. A veces, la vida nos arranca de lugares donde no pertenecemos para guiarnos hacia caminos que jamás imaginamos. Y aunque la tormenta se sienta interminable, siempre llega un rayo de luz, cuando menos lo esperas. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar esta historia que nace del corazón. Si este relato te tocó, te inspiró o te hizo sentir acompañada, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí encontrarás historias que sanan,
que levantan y que te recuerdan que no estás sola en tus batallas. Y antes de irte, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Sé que va a emocionarte tanto como este, y quizás, incluso más.